La conferencia que voy a pronunciar hoy está centrada en un pintor que ya es internacionalmente conocido, ya falleció, creo recordar, en el año 1967, norteamericano. El nombre es Edward Hopper. En la web, en internet, si ustedes ponen Edward Hopper, van a encontrar allí muchísimas referencias artísticas, biográficas, como también de su obra, y además de bastante calidad, porque a veces en internet la reproducción de las obras hace un flaco favor a las propias obras. Yo he traído una selección de la obra de Hopper. Son casi 70 obras que no vamos a tener tiempo de ver. Yo las voy a proyectar seleccionadamente y hacer un comentario de cada una de ellas en función de las 2 o 3 líneas que voy a desarrollar en esta conferencia. La introducción, yo no voy a entrar en cuestiones biográficas, en cuestiones, digamos, más personales de su vida. Todo eso lo tienen en internet y creo que sería repetir algo que ya tienen en la página web, en muchas páginas web, y además pienso que lo interesante aquí es resaltar los valores tanto estéticos como artísticos en la obra de Hopper. Y vamos a empezar a diferenciar y a ver las relaciones entre el ámbito de lo estético y el ámbito de lo artístico muy brevemente, porque creo, si ustedes no están muy avezados en estos temas, creo que es muy importante tenerlo claro para así poder valorar mucho mejor la obra de Hopper. En primer lugar, y en un sentido general, lo estético o la estética como disciplina académica dentro de la filosofía no necesariamente tiene que referirse a cuestiones artísticas. En primer lugar, vamos a aclarar esta cuestión. ¿Por qué? Porque lo estético o la estética, en un sentido general, viene referido al sentido de nuestra vida, al sentido de nuestra experiencia en aquellas cuestiones que realmente como seres humanos nos atañen y que además otras disciplinas no pueden responder. Por ejemplo, si yo me pregunto qué es la muerte y le pregunto a un médico, oiga, para usted ¿qué es la muerte?, lo más probable es que me conteste desde su lenguaje, el lenguaje clínico. Y para ese médico, y particularmente si es un médico forense, la contestación será que la muerte es el encefalograma plano. Esto, que está admitido en el mundo forense a nivel internacional para que expidan el certificado de función de una persona, será muy científico, será muy técnico, pero como ser humano no me contesta. Yo, cuando me pregunto por la muerte, que todos sabemos que tenemos fecha de caducidad, lo que no sabemos es cuándo ni cómo, también me estoy preguntando directa o indirectamente por el sentido de mi vida, porque yo sé que mi vida tiene un plazo y que por lo tanto yo tengo que darle un sentido a mi vida. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que a mí realmente me llena como ser humano? Independientemente de las respuestas que yo puedo dar o darme, para ser más exactos, y claro, serán respuestas personales. Uno o una encontrará sentido a su vida a través de una creencia religiosa, pero hay muchísimas personas que no tenemos creencias religiosas y por lo tanto la trascendencia de la vida hay que buscarla por otras vías, que no son las vías de la fe, sino que más bien están ligadas a las cuestiones relacionadas con los valores, con los sentimientos, con la afectividad, con el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el ámbito de lo estético, vuelvo a repetir, es el ámbito que está relacionado en un sentido muy amplio con el sentido de nuestra experiencia,
como seres humanos y que otras disciplinas no nos responden. Repito, o por ejemplo, otro ejemplo, si yo pregunto, oiga, ¿y qué es el amor? Pues a lo mejor otro médico me diría, mire, pues eso es una sobrecarga de testosterona que le hace a usted pues sentirse de esta manera o de esta otra. Pero claro, aquí no estamos hablando de niveles de testosterona en la sangre, sino que estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de afectividad. Y además, con una particularidad, todo aquello que está ligado con el sentido de la experiencia es cambiante. Es cambiante tanto en nuestra propia biografía como en la pluralidad de sociedades que conforman eso que se llama la humanidad. No todas las sociedades tienen los mismos valores, los mismos dioses, los mismos sistemas políticos, los mismos conceptos o ideas o incluso sentimientos sobre el amor, sobre los valores, etcétera, etcétera. Y nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, de nuestra biografía, también vamos cambiando de criterios, de ideas, de valores, de sentimientos, etcétera, etcétera. Por tanto, el ámbito de lo estético, en primer lugar, es un ámbito que es interdisciplinar, porque si yo quiero, por ejemplo, investigar cómo se entendía eso del amor en el siglo XV en Europa, pues nos daremos cuenta que actualmente y en el siglo XXI el concepto de amor con respecto al siglo XV no tiene absolutamente nada que ver. Y si nos vamos a la época griega, estoy poniendo un ejemplo que he estudiado personalmente, pues ni siquiera existía la palabra amor, existía la palabra atracción, existía la palabra pasión, pero eso del amor como un sentimiento afectivo exclusivo hacia una persona, me da igual del mismo o de otro sexo, eso ya son cuestiones personales, etcétera, etcétera. En realidad este concepto, que es un poco del que estamos viviendo hoy en día, es un concepto que prácticamente en la cultura occidental no empieza hasta el siglo XVIII aproximadamente. Es decir, toda una serie de cuestiones que nos dan sentido a nuestra experiencia, repito, como seres humanos, también esos valores o esos sentidos son cambiantes a lo largo de la historia, a lo largo de las distintas sociedades, de las distintas culturas, y además también son cambiantes en nosotros mismos. Cualquiera de ustedes, sobre todo los que ya no peinamos mucho, pues se darán cuenta que ya no sienten o piensan lo mismo que 30 años atrás, por poner un ejemplo, e incluso los más jóvenes ya se encontrarán también con esta situación. Es decir, el sentido de la experiencia es algo indefinible, no hay una receta, pero es algo obligatorio, a lo cual estamos todos abocados a encontrar de una forma o de otra. Y además es un ámbito interdisciplinar porque intervienen muchos factores, factores culturales, para los que tengan creencias religiosas, factores de fe, factores científicos, económicos, políticos. No es lo mismo socializarse y desarrollarse en una sociedad democrática, abierta, que recibe muchas influencias del exterior, que socializarse en una sociedad cerrada, dictatorial, dominada todavía por el oscurantismo, por el prejuicio, etcétera, etcétera. Conforman una estructura personal, psicológica, estética muy distinta, un tipo de sociedad u otro tipo de sociedad. Y dentro de una misma sociedad, dependiendo de en qué tipo de familia, podríamos decir, hayamos nacido, más abierta o más autoritaria, con mayores o con menores recursos económicos, todo eso también va conformando una visión del mundo distinta. Por tanto, hasta aquí, muy sintéticamente, el ámbito de lo estético.
El ámbito de lo artístico, pues aquí, y en el caso de la pintura, le rodea una representación de distintas formas y, repito, lenguajes, formas de representar cuestiones artísticas. El ámbito del artístico es fundamentalmente el ámbito de la representación. Cuando hablamos de representación en el ámbito artístico, me da igual que sea pintura, música, literatura, teatro, etcétera, etcétera, ¿de qué estamos hablando? Representar es una palabra compuesta que tiene un origen latino, que viene de res, de ahí viene representación, es de la segunda declinación, rei, que significa cosa, cualquier cosa. Y presentación viene del verbo latino praesentare, que significa poner a la vista. Poner a la vista algo, lo que sea. Por lo tanto, representación quiere decir poner a la vista algo. Por ejemplo, muchas de estas obras lo que está haciendo es intentar, a través del lenguaje plástico, me da igual que sea abstracto o que sea figurativo, poner a la vista algo. Habrá que ver obra por obra qué es lo que pretende el artista o la artista poner a la vista. Y aquí es cuando relacionamos, ahora sí, estética y arte. Arte, en definitiva, o artes, porque el arte así en plan metafísico no existe. Hay formas de representación artísticas y cada forma de representación artística tiene un lenguaje específico. Si no hay lenguaje, el que sea, no hay posibilidad de representación artística. Para que exista arte o artes en cualquiera de sus manifestaciones concretas, pintura, escultura, música, teatro, danza, etcétera, etcétera, necesariamente tiene que haber algo que tenga que ver con lo estético. Si no, no estamos hablando de arte, estamos hablando de artesanía, con todos los méritos que pueda tener la artesanía. Lo que quiero decir es que lo estético en lo artístico es el concepto, la idea, el sentimiento, aquello que el artista quiere transmitir a través de la forma artística. Quien hace artesanía no tiene un concepto estético, es simplemente técnica, muy depurada, muy trabajada, o no, depende, hay que ver el resultado, el objeto, pero ahí no le guía un concepto estético. Por tanto, vuelvo a repetir, y me parece muy importante, para que exista arte tiene que haber una estética detrás, delante, arriba, a la izquierda o a la derecha. Es una forma de hablar. El artista o la artista, cuando representa, cuando pone a la vista a través del lenguaje artístico, el que sea, el que haya elegido, me da exactamente igual, lo que pretende es poner a la vista un concepto, una idea, un sentimiento, me da exactamente igual. Ahí sí que entonces establecemos una relación particular de lo estético con lo artístico. Es decir, si yo quiero transmitir, como es el caso de esta obra, que fue la obra premiada hace escasamente 3 semanas en este salón de pintura, el artista lo que pretende representar en esta obra es la angustia existencial. Para ello se vale de un lenguaje que yo diría que es figurativo con elementos abstractos, y es el espectador, a partir del título de la obra, es el espectador el que pondrá aquello o sentirá aquello que el artista le quiera transmitir. Dependerá de la sensibilidad o del conocimiento del espectador
que ante una obra le saquemos el mayor partido, el mayor jugo, etcétera, etcétera. El arte no es fácil. Desde el punto de vista, obviamente, de la creación, pero desde el punto de vista de la recepción de la obra, desde el punto de vista del espectador, se requiere un conocimiento por parte del espectador para poder valorar, para poder sentir, para poder entender esa obra. Otra cosa, y aquí entramos, y no voy a tocarlo, simplemente lo apunto, otra cosa es el valor artístico de esa obra, es decir, lo que se denomina crítica artística. Hacer una crítica artística, como decimos en España, es mojarse. Traducido, es decir, esta obra es buena, mala o regular, ¿y por qué? Eso es hacer crítica artística. No decir, a mí esta obra me sugiere no sé qué, patatín, patatán, patatún. Lo que a usted le sugiera, al lector no le interesa para nada. Yo, como lector o como espectador, lo que quiero saber es si esta obra es buena, mala o regular y por qué. Esa es la labor de la crítica artística. Exactamente igual, como estamos poniendo el ejemplo de esta obra galardonada con el primer premio, podríamos decirlo con respecto a una película. Crítica cinematográfica. Valorar una película no es decir, ella está muy guapa, lo hace muy bien, la música es muy bonita, me cuentan el argumento y al final el supuesto crítico dice me ha gustado o no me ha gustado la película. Eso no es crítica artística. Cuando se hace una crítica artística hay que valorar la obra y decir por qué es buena, por qué es mala o por qué es regular. Por ejemplo, en el caso de esta obra, el tema de la composición, es decir, el lugar donde están los objetos o las figuras. El tema del cromatismo, es decir, el uso del color. El tema de la luz, el tema, etcétera, etcétera. Todos estos valores que pertenecen al lenguaje artístico son la base para poder realizar una crítica. Y además el crítico tiene que entender y descubrir qué es lo que quiere estética, concepto, idea transmitir ese artista. Y ver si está o no bien resuelto de acuerdo a los valores artísticos propios, en este caso, de la pintura. Lo mismo que son propios de la cinematografía, lo mismo de la danza, de la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto,